eres tú. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por darnos esta preciosa oportunidad de hablar de tu palabra, de extender tu reino y de deleitarnos, Señor, con todas las promesas que en ellas se encuentran, Padre, con esos mandamientos que lo único que procuran es que nosotros realmente seamos sanos en todos los niveles, en el nivel físico, en el nivel mental, en el nivel espiritual, pero que es el cumplimiento de dicha palabra la que nos va a llevar al conocimiento perfecto de nuestro amado Jesús, revelado a nosotros mediante ella, porque al Padre le plació darnos ese regalo de su misericordia y su gracia a través de él. Esta noche, pues, ya lo había dejado descansar, creo que casi todo el año, y lo escapé por allá del Seminario Bíblico de Santander, mi seminario de donde soy egresada, y ya se imaginarán de quién les estoy hablando. Es mi profesor, mi maestro de la palabra, un pastor reconocido por todo lo que hace por la comunidad de Barranca Bermeja, muy especialmente en el área de la proclamación de la palabra de Dios. Pastor Manuel Domingo Gamboa Mosquera, bienvenido. Gracias, hermana. Sí. Bueno, espero que me hayan extrañado. Sí, yo sé que sí, ya me lo han preguntado, pastor. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Amén, para pastor. servirle. No lo invito más porque tengo entendido que usted tiene más cargos, el CTP, lo he visto viajando por Leticia, va y regresa, y a veces cuando menos uno se lo espera en Telepetróleo aparece usted en cualquier hora del día, en el noticiero, dando un reporte. Qué bendición tan grande, pastor. Amén. Sí, ¿Se siente contento por eso? Sí, gracias a Dios, porque pues estamos haciendo algo, ¿no? Amén. Y pues no queremos pasar la vida y Así sin dejar es. huellas. Amén. Queremos, según las capacidades que Dios nos ha dado, pues aportar nuestro grano de arena. Amén, pastor. Para la bendición de la Usted ciudad. lo está haciendo, créame que sí. Pastor Manuel Domingo Gamboa Mosquera, un tema maravilloso, un tema precioso. Estamos meditando, pastor, basados en San Juan 1, del 35 en adelante, los primeros discípulos. ¿Qué hicieron los primeros discípulos que nosotros estamos dejando de hacer, pastor? ¿Cómo vieron ellos a Jesús? ¿Cómo escucharon su enseñanza? ¿Cómo habitaron con Él? ¿Cómo creyeron en Él? ¿Y cómo lo compartieron? Porque resulta que estos 12 hombres transformaron ese contexto a tal punto de que usted y yo aún estamos predicando lo que Jesucristo le enseñó a ellos. Sí, Entonces, pastor, compártanos, por favor, un lindo tema que tenemos preparado sobre el ejemplo de los discípulos. Muy bien, gracias, hermana. Sí, de verdad que pues en este capítulo 1 de Juan, el apóstol recoge varias ideas alrededor de Jesús, ¿no? Amén. Recoge el nombre que le dio Juan el Bautista, lo que le dieron los discípulos cuando apenas estaban comenzando. Y es interesante porque cada uno de esos nombres tiene un significado. Amén. De acuerdo a la relación que ellos empezaron a tener con el Señor Jesús. ¡Qué lindo! Entonces, por eso vale la pena leer ese pasaje y encontrar allí esos nombres que ellos le dieron a Jesús. Yo tengo aquí precisamente una lista. Amén. Y por ejemplo, empezando desde el versículo 29 de Juan, Amén. Juan capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 29, Juan el Bautista le llama el Cordero Amén. de Dios. Tenemos que hacer esa aclaración, pastor. Sí. Aunque estamos en Juan, en el libro de Juan, realmente el que habla es Juan el Bautista, ¿verdad? Hasta este versículo. Exacto, sí. Que vamos Exacto. a Juan hablando de Juan. Exacto, Sí. Juan el apóstol hablando de Juan el Bautista. Exactamente. Muy bien. Entonces cuando él ve que Jesús llega a donde él está bautizando, él le dice al público que está allí presente, he aquí el Cordero de Dios. Qué lindo, ¿verdad? La Sí, revelación que tiene. Es decir, hace la Juan. presentación, ¿no? Amén. La presentación, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante presentación porque nunca jamás de alguien se dijo que era el Cordero de Dios. La connotación que tiene para los hebreos referirse al Cordero habla de algo muy significativo de entrada. Exactamente. Entonces, de una vez está diciendo, bueno,
este es el que viene para descargarnos. Ser sacrificado. Exacto, descargarnos de toda la culpa que por nuestros pecados nosotros debemos pagar, ¿no? Entonces, ahí tenemos uno de los nombres de Jesús que significó mucho para ellos, o sea, desde comienzo, ¿no? Decir para Juan el Bautista y escuchar los que estaban allí, todos los que escucharon, este es el Cordero de Dios, eso empezó a tener un significado. Una connotación, pastor. Una connotación muy importante para la vida de ellos. A nivel espiritual y física. Exactamente, y para el hebreo de manera de pensar, muy de manera de fuerte actuar. esa proclamación que hace Juan. Así es, así es. Bien, y también vemos en el versículo 34, allí en el señor. capítulo 1, Sí. que también se repite en el versículo 49, Amén. que allí se le llama el Hijo de Dios, Uy, wow. ¿verdad? Sí, el señor. Hijo de Dios, o sea, alguien cuya naturaleza es divina. Entonces, era raro, o sea, que la gente en ese tiempo, inclusive en el contexto judío, era una blasfemia decir que alguien era hijo de Dios. O Porque que a alguien Dios no lo podían ver, pastor. Exacto, Eso y era lo que que alguien ellos se tenían. proclamara hijo de Dios. Dios. Eso ocurría en el contexto griego, que de pronto alguien pudiera decir Es que hijo de Zeus, o es hijo de Exactamente. Apolo, o de Venus, o Sí, de eso. pero en el contexto judío eso no era común, eso no era permitido, mejor dicho, eso era una blasfemia. Sin embargo, ellos vieron en Jesús al Hijo de Dios. De verdad que, es decir, fue tanto el impacto de Jesús, la presencia de Jesús en la vida de los apóstoles, de los primeros apóstoles, que ellos tuvieron simplemente que expresar lo que sentían, simplemente la impresión que sintieron y sin temor pues a que los recriminaran, o sí, expresaron lo que sintieron acerca de Jesús. Entonces, Jesús fue el Hijo de Dios para ellos. Sí, Señor. Y lo es para nosotros hoy, Amén, gracias amén. a Dios, lo reconocemos así. También fue reconocido como maestro, según el versículo 38. Es decir, maestro en ese tiempo no era cualquiera, ¿sí? Y para ser maestro tenía que haber tenido una preparación continua, sistemática, y hasta los 40 años. A partir de los 40 podía ser llamado maestro. Exactamente, ser llamado rabí, por ejemplo, maestro, quiere decir maestro. Entonces, sin embargo, a Jesús, que no llegó a los 40, a Jesús lo reconocieron como maestro, como Por su rabí, sabiduría, por su sabiduría. conocimiento Claro. de la palabra, que era lo que para ellos regía o determinaba quién era maestro o no. Exactamente, y es que ya había tenido la experiencia cuando desde los 12 años. De a los 12 años. Exactamente, en vez de él preguntarle a los doctores de la ley cosas, ellos le preguntaban a él. Entonces, cuando José y María lo encuentran, se dan cuenta que los doctores de la ley le están preguntando a Jesús cosas, y es interesante, ¿no? Entonces ahí vemos a un rabí, y los discípulos así lo vieron, alguien de quien tenemos que aprender muchas cosas, y había que aprovechar todo ese cúmulo de conocimiento que Jesús tenía, esa información, esa enseñanza y esa dirección, ese mensaje de esperanza, porque era que también la gente en ese entonces había llegado a un punto en el que había perdido la esperanza. Los judíos, por un lado, habían perdido la esperanza porque, es decir, se había anunciado un Mesías que no aparecía, no llegaba, sí, y bajo el dominio de los romanos, ellos esperando allí. Y por el lado de los gentiles también, la gente sin esperanza, porque los dioses, los tantos dioses que tenían, ninguno daba respuesta a las necesidades que ellos tenían. Entonces, al ver a Jesús con tremenda enseñanza, dicen, este es el maestro. Sí. Amén, pastor. Recapitulemos un poco antes de continuar. Entonces, los apóstoles vieron a Jesús. Sí, lo vieron como el Cordero de Dios. Lo escucharon. Exactamente. Sus enseñanzas, Así es. que les permitió saber que era un rabí, un maestro, Ajá. independiente de que no hubiese ido al seminario bíblico. Ajá, Él sí. fue el que creyó Exactamente. la palabra. Él es la palabra. Eso Entonces, él se la sabe completamente. En algún momento llegaron a decir los que le escuchaban que enseñaba con tal autoridad, Sí. ¿sí? A diferencia de los Fariseos y escribas. los maestros de la ley. Amén. Entonces se admiraban de su doctrina, de su enseñanza. Y creyeron por fe que era el Hijo de Dios. Exactamente, Amén, el Hijo pastor. de Dios. Vamos a aterrizarlo un poco, pastor, a nuestra vida de hoy.
¿verdad? Lo Sí. que estamos viviendo dentro de las iglesias, pastor. Ujú. En la segunda parte de este estudio vamos a terminar diciendo que los discípulos no solamente lo vieron, lo oyeron, creyeron, habitaron con él, sino que también lo compartieron. Así es. ¿Por qué nosotros nos estamos quedando un poco cortos en el momento de compartir al Señor, pastor? Creo que sería pertinente ese ejemplo de Pedro, Sí. ¿recuerda? ¿Cierto? Entonces, hágame un preámbulo, pastor, de cómo era el esquema mental de Pedro con respecto a Dios para los judíos, Ajá. que podemos estar viviendo nosotros ahora creyendo que Dios es solamente para los que estamos dentro de la iglesia, Ujú. cuando fue por gracia. Exacto. Entonces, hágame un preámbulo que vamos a presentar hoy, la primera parte de esa escena de Pedro, luego de su éxtasis cuando Dios le habla, pastor. ¿Qué ocurrió allí, pastor? En el éxtasis de, Sí, de Pedro. de Pedro en el libro de los Hechos. Correcto. Ajá, sí, exactamente. Es decir, él traía una tradición que pues toda la cultura hebrea traía en su mente, ¿no? Sobre comida. Jehová sobre- para los hebreos, para los judíos. Exacto, Jehová para los, sí, para ellos, sí. Era una tradición que aún después se nota que todavía tiene, después de convertido aún se nota que... Le toca luchar con le toca ese luchar esquema con mental. Exacto, pero él entiende bien que ese esquema se rompe, ¿no? Fue el que Dios le dio la oportunidad precisamente de abrir las puertas tanto a los judíos, las puertas del Evangelio, ¿sí? Ahí decimos nosotros que utilizó las llaves, y también la puerta del Evangelio a los gentiles cuando predicó ahí en casa de Cornelio. Entonces, es el impacto. Yo creo que lo más importante es cómo impacta la vida de Jesús a uno para que uno pueda después hablar de él. Qué lindo, Uno no pastor. habla de lo que no le ha impactado, ¿no? Así es. Si uno estuvo viendo una película y esa película le impactó, uno va a estar contando de eso pero si vio algo que no le llamó la atención, entonces Lo que no hemos tiene nada oído, que decir. lo que hemos visto, Exactamente. de eso testificamos. Amén. Exactamente, y él lo decía, y Juan también lo decía, Amén. eso testificamos. ¿Por qué? Porque eso impactó la vida de ellos. Amén. Querido pastor, acompáñeme, vamos a recrear esta escena con ustedes. Está aquí, por ahí, predicando la palabra de Dios, abriendo los corazones de todos los hombres. ¿Cómo es posible? ¿Qué es? Bueno, pastor, qué alegría, de verdad que es lindo tener la oportunidad de ver recreados en una producción cinematográfica prácticamente. Bendigo a la congregación denominacional que hace este tipo de videos tan explícitos de lo que estamos hablando. Y la pregunta es, ¿me puede acompañar mañana, pastor? Claro, claro, Amén. sí, sí. Bueno, pastor, Mucho gusto. lo espero. Así es. Porque recuerde, la última palabra la tiene Dios. Que el Señor le bendiga. La palabra. La tienes tú.